Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! La parroquia, en el cuadernito de estudios sociales, como ya saben, como siempre, hasta la mitad del cuaderno, con una línea separamos para que el niño aquí dibuje un tema relacionado a la parroquia. ¿Cuál dibujaremos? Este está un poquito difícil, este está un poquito fácil de aparecer, este no, poco difícil. Tratemos de dibujar esto, ¿ya? Lo más sencillo posible. Bueno, tenemos iglesias, tenemos casas, tenemos montañas. Tenemos montañas. Muy bien. Decoremos con un solcito, con nubecitas. Muy bien. Por aquí hagámosle una iglesia. Más altito. La puerta de la iglesia, hagámosle con dos liñitas, separamos la puertita y hagámosle así. Hagamos una iglesia, hagamos también unas casitas, una que otra casita. Muy bien, hagamos aquí las ventanitas. Aquí hagamos los arbustos, acá hagamos los arbolitos, arbolito, hagamos otras casitas como hicimos igualito, hicimos así. Vamos, tratemos de acomodarle, hacer las casitas, ¿no es cierto? Hacer las casitas de una parroquia. Había varias casitas. Vamos de aquí una puertita, así. Aquí una puertita. Hagámosle con arbustitos. Aquí hagámosle otras casitas. Lo mismo podemos repetir. No hay problema. Las ventanitas, la puertita, los arbustos. Entonces, en una parroquia, como ustedes saben, hay canchas de fútbol, iglesias, casas, se ve la montañita, ¿no es cierto? Las montañitas pueden dibujarlo así, o como ya saben, pueden hacer algún recorte si es que tuvieran impresora, pero no es obligatorio imprimir. Pegar solo una imagen, ¿no? Si es que pegan una imagen, pegan la imagen y a continuación hacen el resumen. Si van a dibujar, como ya se explicó, poner una rayita a la mitad para que el estudiante se acostumbre siempre a dibujar grandecito y pueda pintar también bien bonito, ¿no? De esta manera, con el borde, puede pintar sin salirse del bordecito, sin pasarse del bordecito, ¿no es cierto? Después del dibujo, vamos a hacer el resumen. Como ya explicamos, cuando el estudiante va leyendo el texto, el tema, tiene que ir leyendo y comprendiendo. Si es que lee y no comprende, es como haber perdido el tiempo, lo mismo que nada, como se dice. Si van a leer y no van a comprender, es preferible no leer porque se ha perdido el tiempo. Siempre que leemos un texto, tenemos que ir comprendiendo y de esa manera vamos aprendiendo. Entonces, hemos invertido bien el tiempo. Caso contrario, hemos malgastado el tiempo. Entonces van a leer todo esto y todo esto. Vamos a leer en este instante. Bueno, comenzamos la lectura. Tenemos como tema, como título, la parroquia. El término parroquia corresponde a la división político-administrativa más pequeña del país.
Como ya se envió en un video, nos explica, parroquia es pequeñito, luego un poquito más grande es cantón, luego un poquito más grande es provincia, y luego más grande es región, y más grandote es país. Hay parroquias urbanas y rurales, según se encuentren en la ciudad o en el campo respectivamente. Como también ya se explicó en un video, rural significa campo y urbana significa la ciudad. Historia de mi parroquia. Tambillo es una parroquia de la provincia de Pichincha. Su nombre deriva de la palabra tambo, que en quichua significa sitio de descanso, del chasqui o mensajero. En la época aborigen fue un sitio estratégico, ya que en este lugar descansaron los ejércitos del Incario. Se dice que en su quebrada, de nombre Jalupana, se escondieron los guerreros de Tupac Yupanqui cuando se preparaban para ingresar al reino de los Quitus. Bueno, hemos tenido en la provincia de Pichincha una parroquia llamada Tambillo. Tambillo quiere decir, viene de las palabras tambo, que en quichua quiere decir sitio de descanso, nos cuenta la historia, ¿no? Continuamos. Además de conocer la historia del lugar donde vivimos, pero antes de continuar tenemos aquí una pregunta. Analizo y resuelvo. Cada parroquia tiene su historia de origen, un nombre y características particulares que la hacen única. ¿Qué hace a tu parroquia única? Aquí pueden contestar ustedes: su gente, su música, su comida, ya saben, sus tradiciones, sus fiestas. Pueden poner algo que lo diferencie de las demás parroquias, ¿no es cierto? Y escribir. Continuamos. Además de conocer la historia del lugar donde vivimos, debemos reconocer sus características físicas, sus normas, sus costumbres y preocuparnos de su limpieza y orden. A nuestra parroquia tenemos que tenerla limpia, nos dicen, ¿no es cierto? Y en orden. Por ejemplo, en algunas ciudades de la costa, las personas de los barrios tradicionales arman un gran pesebre en época de Navidad. Todos los vecinos y vecinas contribuyen a hacerlo. En Cuenca, la ciudad festeja a los santos inocentes con comparsas y desfiles. Bueno, en esta parte nos habla de que todas las parroquias tienen sus propias costumbres, sus tradiciones, sus festividades, ¿no es cierto? Leamos esta parte de aquí. Dice: y también muchas veces las calles, plazas y casas de una ciudad o pueblo llevan los nombres de fechas o de personajes de la historia para recordarlos. Continuamos. Guayaquil, tenemos aquí, dice que es Guayaquil, aquí es que es Cuenca. Siempre debemos reconocer aquello que queda cerca de tu casa para ubicarte con precisión y facilidad en cualquier momento o en caso de emergencia. Bueno, a continuación tenemos la actividad. Nos dice 1. Recorre tu barrio acompañado de tu padre, madre o de una persona adulta que conozcas y realiza un croquis señalando las calles que se encuentran alrededor de tu casa. Entonces, en el cuadernito vamos a hacer un croquis. Vamos a hacer un ejemplo en el pizarrón. A continuación voy a realizar un ejemplo de croquis, la actividad última de la captura de pantalla. Un croquis es una imagen como una foto tomada desde el aire de un espacio o de un terreno. En este caso voy a hacer de mi casa, las calles de mi casa, de mis vecinos. Por ejemplo, puedo invitar a un padre de familia con un estudiante, digamos, para una clase de guitarra, y digo que vengan a mi casa para dar las clases de guitarra, digamos, como ejemplo. Entonces va a decir: profe, no conocemos la casa, profe, ¿dónde vive? Entonces yo les diría: voy a hacer un croquis para que se ubiquen más o menos por dónde es que yo vivo. A continuación voy a hacer un croquis de mi casa, ¿no? Es, por cierto, por acá hay un camino también. Por acá hay un camino. ¿Ya? Bueno, un croquis tiene que ser lo más sencillo posible de explicar dónde está ubicado uno. En este caso, por ejemplo,
Aquí tenemos el Colegio Tabalo o el Instituto Tabalo. Este es la Panamericana que va a llevar al norte, ¿no es cierto? Por aquí vamos a la parcha, aquí está donde juega por ahí los bolqueteros. Y mi casita queda por aquí. Dibujemos mi casita ya. Pongamos de un visto. Ahí pongamos de casa. Eso es un croquis. Por ejemplo, en esta manzana, aquí tenemos unas farmacias. Por acá hay una farmacia. Muy bien. Y por acá está la flota inmadura. Flota inmadura. Y así he puesto lo más sencillo posible para reconocer dónde está mi casita. Entonces esta calle se llama Luis de Chávez Guerrero. Y esta calle de acá se llama José Pose. Pongamos de Panamericana Norte. Esto es un croquis para darnos cuenta más o menos dónde uno se vive y por dónde, las calles que no viven las calles, y hacer una referencia desde el aire, como una foto desde el aire de nuestra casita y más o menos por dónde estamos ubicados. Bueno, aquí les tengo en cambio lo que es un plano. Un plano es casi lo mismo que un croquis, ya que es una imagen desde arriba, como una foto tomada desde arriba. Pero la diferencia entre plano y croquis es que el plano tiene que ser exacto, tiene que ser a escala, tiene que ser las medidas precisas. Esto se emplea generalmente en los planos arquitectónicos, ya que, por ejemplo, cuando hacen una casita, las medidas tienen que ser exactas. En cambio, en el croquis no hace falta una regla para tomar las medidas exactas, sino que dibujarle lo más sencillo posible como referencia. En resumen, un plano sería un poquito más difícil de hacer y un croquis sería un poquito más fácil de hacer. Bueno, si ustedes desean, ustedes en el croquis pueden dibujar. Si hay una iglesia por acá, dibujan la iglesia chiquitita. Si por acá queda una escuelita, dibujan la escuelita chiquitita. Pero tomando en cuenta cómo son las calles de su alrededor por sus casitas, ¿cierto? Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.